Bienvenidos, este es el primer tema de videos complementarios de la materia de toma de decisiones. Corresponde platicar en este video brevemente al tema del alcance. Es decir, hasta dónde vamos a llegar en esta materia y qué es lo que podemos esperar de ella. ¿Por qué dedicarle un tiempo a esto? Miren muchachos, frecuentemente en clases yo hago la pregunta de qué es lo que ustedes esperan de la materia. Al hacer esto lo hacemos con toda la intención de empezar a escuchar impresiones, ideas que pueden tener en relación a los contenidos. Y al hacerlo nos vamos dando cuenta de que dependiendo de la población que va estudiando la materia, pueden tener diferentes ideas o expectativas de qué tanto es lo que vamos a abarcar en una materia tan importante. Algunos pueden pensar que esto está relacionado exclusivamente con modelos, con métodos, con software, otros sobre matematización, otros sobre estudio de casos, otros sobre tendencias sobre ciertos autores, etc. Y efectivamente, iremos viendo lo mejor de cada una de estas partes, pero suele dejarse fuera en estos temas la relación de la persona que decide. Y precisamente eso es algo que esta materia hará como fundamento, rescatar a la persona que decide. Como ustedes tienen múltiples profesiones, hay entre ustedes abogados, ingenieros, administradores y demás, requiero hacer una unificación, una explicación general de qué es decidir, qué alcance tiene la decisión en el ser humano y cómo podemos nosotros ponernos en un camino virtuoso para poder mejorar nuestras capacidades de decisión. Y para hacer esto, si me permiten, voy a hacer un pequeño ejercicio. Voy a sugerirles lo siguiente. Cuando se decide correctamente, uno aprende a disfrutar. Vuelvo a repetir. Cuando se decide correctamente, uno aprende a disfrutar. Esto es interesante plantearlo como base, porque como he defendido en muchas de las clases, las palabras son importantes, muchachos. Las palabras representan para nosotros una serie de enseñanzas, no solamente algo concreto como este vaso, este pizarrón, este pintarrón, etcétera, cosas concretas. Las palabras pueden significar algo concreto o pueden significar algo de referencia, cosas que te platicaremos más adelante. Pero en este momento me interesa volver a esta frase que les acabo de compartir. Cuando aprendemos a decidir correctamente, aprendemos a disfrutar. O en la medida en que decidimos bien, disfrutamos. ¿Qué es lo que implica esto? Bueno, implica una enseñanza que está implícita en las propias palabras. Para entenderla, quisiera mostrarles una pequeña analogía y después llevarlo a un elemento muy, muy concreto. Estamos tratando de ver lo siguiente, muchachos, no se me pierdan. ¿Qué es decidir y cuál es el alcance que tiene esta materia? Estoy valiéndome de una analogía, de una frase, para poder explicarlo en un nivel donde, sin importar sus profesiones, todos y cada uno de ustedes pueda alcanzar a tener una base común y de ahí empezar a crecer. Veamos, pues, cuál es el significado que está implícito en estas palabras. Miren, veamos primero la siguiente analogía. Una semilla. ¿Qué es una semilla? Un árbol en potencia, dirán ustedes. Sí, es cierto, una semilla contiene toda la potencia de convertirse en un gran árbol. Y no nada más eso, sino que ese gran árbol en el que se está convirtiendo tiene todavía la potencia de generar otras semillas y así sucesivamente. Pero todo comienza con una semilla. ¿Qué es lo que requerimos hacer para que esta semilla se transforme en un árbol? Es importante, muchachos, advertir que todos nosotros los que hemos tenido la oportunidad de sembrar un árbol, vemos de que el primer acto es efectivamente sembrar la semilla, pero eso no es suficiente. ¿Qué hay que hacer? Hay que tener un cuidado, una inversión, una atención en esto para que se le pueda brindar los elementos necesarios, asistir a agua, luz, poda y otras tantas cosas para que esto germine. Eso implicará esfuerzo, sí muchachos, un gran esfuerzo, dedicación y atención.
Pero si hacemos bien las cosas con el tiempo, no solamente tendrá buenas raíces este árbol, tendrá una estructura firme, tendrá un forraje bondadoso. Con el tiempo, muchachos, y por supuesto, dada la analogía, si por su especie, nos proporciona frutos, tendremos eso precisamente, frutos. La palabra disfrutar significa cortar los frutos. Pero la enseñanza implícita que ahorita yo les venía comentando viene en que antes esta palabra había sido acuñada para enseñarle a cualquier generación que el ser humano debe de esforzarse. Y por analogía, tomando como referencia los arbolitos, uno tiene que esforzarse para que a través de esta inversión uno pueda cortar los propios frutos del esfuerzo. ¿Por qué hacían esto anteriormente? Recuerden que el vocabulario, el lenguaje, se va construyendo en la medida en que uno va comprendiendo la realidad. Y el lenguaje comienza de lo ordinario, de lo cotidiano, de lo que tenemos cerca. Eso significa que al momento en que nosotros vamos creciendo como civilización, vamos creciendo como cultura, un principio tan sencillo lo vamos complementando y vamos haciendo que florezca. De la misma manera, las personas que empezaron a heredarnos este lenguaje comenzaron observando la naturaleza. Y al observar este fenómeno en la naturaleza, dijeron, esto ocurre con la naturaleza y esto ocurre con el ser humano. Hay una vinculación. Luego entonces, disfrutar significa propiamente cortar los frutos del esfuerzo. Y es importante rescatar ese espíritu por lo siguiente. Porque también se dieron cuenta que en el momento de estar haciendo esta analogía, había que hacer algunas ampliaciones y precisiones, y de ahí viene la palabra decidir. La raíz de la palabra decidir está relacionado con lo siguiente. Vamos al ejemplo y luego hago la ampliación. Cuando uno planta un árbol, se va dando cuenta de que este cuidado, este ideal, este fin que queremos nosotros tener, que es el fruto del esfuerzo, puede estar expuesto a eventualidades. Puede surgir una maleza no deseada de este lado, puede ser de que el árbol empiece a derivar en una rama que no le ayude y que pueda comprometer la estructura. Puede ser que se enferme una parte, etcétera. ¿Y qué era lo que se hacía? Si tú ves en un árbol algo que no te está ayudando, tienes que cortar aquello que no te está aportando algo que te acerque a tu fin. Por eso uno quita la hierba, por eso uno quita las ramas, las hojas que están secas, aquello que no te aporta. La raíz de la palabra decidir es eso, cortar aquello que no te ayuda. Pero es un corte, es un eliminar. Entonces, en la medida en que nosotros hemos crecido, hemos ampliado este concepto diciendo que decidir es un elegir entre acciones. Pero, ¿por qué elige uno entre acciones? Bueno, para poder quedarse con los óptimos. Esto es importantísimo, muchachos. ¿Por qué? Porque al momento en que nosotros decidimos, lo que estamos haciendo es eliminando opciones. ¿Para qué? Para no desviarnos del fin que anhelamos. Esta analogía llevémosla en concreto con el ser humano. Disfrutar, a final de cuentas, no es un simple gozo, es poder cortar los frutos del esfuerzo y de un esfuerzo bien construido, con una inversión adecuada que me permita tener felicidad por haber alcanzado un fin que yo me había planteado y con un gran esfuerzo. Eso es disfrutar. Pero en el proceso de alcanzar fines, ¿uno qué hace? Uno se va enfrentando a eventualidades y tiene que ir cerrando los caminos que me alejan de lo que yo quiero alcanzar. Eso es decidir, muchachos. Eso es lo que nos enseñan palabras. Insisto, por eso sugiero que en el momento que uno aprende a decidir bien, aprende a disfrutar, aprende a cortar estos frutos. Con estas ideas sencillas, yo quisiera comenzar la materia porque eso nos brinda varias conclusiones importantes. La primera y la más importante, estamos hablando de la persona.
Y la persona que mejor decide es la persona virtuosa. Hacia eso nos queremos acercar. Por lo tanto, no solo requiero buenas personas, las requiero virtuosas, con una fuerza especial. Eso lo examinaremos en otros módulos. ¿Cómo debemos nosotros de entender nuestro estudio? Muy bien, tenemos que entenderlo no como un extremo de modas, no como una mecanización, sino como un proceso similar a lo que ahorita nos representaba el sembrar una semilla. Un proceso de cuidado, atención y vigilancia constante, pero que con el tiempo da estos frutos. No caigan en la tentación, muchachos, de ideas rápidas, fácil, extremas, que en el momento sugieren que todo se puede conseguir fácilmente, porque en las decisiones, como iremos viendo, hay cosas de ordinario y hay cosas extraordinarias, y la virtud nos asiste en las dos, pero especialmente en las cuestiones extraordinarias. Podemos resumir entonces el alcance de la materia en 3 puntos, para empezar a finalizar. Punto número 1, el rescate de la naturaleza humana. Poder nosotros entrar en una dinámica en donde podamos, por esfuerzo propio y ordenado, acercarnos gradualmente a una mejor condición de decisión. Punto número 2, al momento de reconocer la naturaleza humana, podemos nosotros advertir herramientas. ¿Qué son las herramientas? Asistentes en nuestro obrar, en nuestro cotidiano hacer. Así como hacer un hoyo se puede asistir uno de una pala, en decidir uno puede tener una herramienta que le asista. Entonces, ver herramientas es fundamental, es parte de la materia de estudio, pero va seguido de primero comprender a la persona que decide y ayudarle en cosas básicas a que decida mejor. Resumo, entonces, de que estamos hablando de que esta materia pretende rescatar la naturaleza humana, explorar herramientas de decisión y, por último, poder comprender cómo podemos adentrarnos a un proceso de educación de la decisión, y que tal vez es la parte más importante de esta materia. Comprender, muchachos, de que nosotros tenemos que entrar en una dinámica propia de educación, y si queremos ayudarle a otras personas a decidir mejor, entonces tenemos que asistirles también en que puedan educar sus propias habilidades de decisión. Para finalizar, les comparto, como verán, una lámina que propone un pequeño modelo, un pequeño resumen, en donde tiene en la parte central algo que voy a mencionar brevemente: la calma. Podrán preguntarse finalmente, ¿por qué el primer elemento a rescatar en todos nosotros es la habilidad de tener la calma? Veremos más adelante en la explicación de este modelo qué es lo primero que las personas en nuestros tiempos pierden al momento de tomar una decisión. Al momento de llegar a una información, si pierdes la calma, te estás encaminando hacia una mala decisión. Al momento de hacer un análisis, si pierdes la calma, te estás encaminando a una mala decisión. Incluso al momento de elegir un camino, si pierdes la calma, estás perdiendo los fines. Y por supuesto, cualquier elemento de seguimiento que des posterior a la elección de un camino, si pierdes la calma, te pierdes a ti mismo. Tenemos que recuperar la calma. Y para eso les pediré a todos ustedes, como cierre de este primer tema, tener la calma suficiente y la fortaleza necesaria para adquirir lo básico para poder encaminarnos a los temas de las decisiones. Muchas gracias y nos vemos en los siguientes temas, muchachos.